Por eso saluda a esta hora a Carolina Giraldo, ya representante a la Cámara por Risaralda. Gracias, representante, por acompañarnos a esta hora aquí en Sigue la W en Digital. Y cuéntenos exactamente qué le está proponiendo al ministro de Hacienda. Bueno, un saludo muy para toda la audiencia de la W. Sí, definitivamente nuestra propuesta es que estábamos revisando todo el tema de los impuestos saludables y nos dimos cuenta que no había un incremento de impuesto al tabaco. Y si estamos hablando de impuestos saludables, pues por supuesto tenemos que hablar de incrementar el impuesto al tabaco, pero además que incluya el impuesto a los vapeadores. Entonces, por ahí va nuestra propuesta, ya que estamos pensando en el tema de los impuestos saludables. Bueno, mientras que vamos mostrando pues algunas imágenes y ya vamos a mostrar el articulado exactamente en qué consiste, representante Carolina, explíquenos cómo entraría esta propuesta. Esto es en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y ustedes ya desmenuzaron y aterrizaron la propuesta y lo escribieron en un documento de 3 páginas y todo, ¿no? Ya está allí radicado. Sí, hay que decir que hemos venido trabajando no solamente desde mi curul, sino también con las asociaciones que saben de estos temas, por ejemplo, la Fundación ANAS y, por ejemplo, también Red Papás, que ya, digamos, han venido construyendo esta propuesta desde tiempo atrás, y entonces es una propuesta que le estamos enviando en este momento al ministro y radicando como proposición, es decir, para que sea incluida en la reforma tributaria. Bien, entonces está radicada como proposición y tiene ahí un articulado sugerido para que sea incluida en esa discusión. Pero entonces mostremos el primer documento de ese detalle de propuesta que ustedes proponen, de lo que ustedes radicaron en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y le pido por favor que usted nos vaya desmenuzando esta iniciativa. Entonces ahí dice, artículo nuevo, es la propuesta, modifíquese el artículo 207 de la ley 223 de 1995, estatuto tributario, y pone, por ejemplo, artículo 207, bueno, ahí está explicando este hecho generador que está constituido por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos e imitadores en la jurisdicción de los departamentos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de cómo quedaría? Denos más detalles mientras seguimos viendo el documento, por favor, representante Carolina. Bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que los cigarrillos en Colombia, primero, son muy económicos. ¿Y por qué son muy económicos? Porque normalmente ha habido un lobby muy grande de la industria tabacalera que hace que no se pueda incrementar el impuesto a los cigarrillos. Estamos en otro momento en el país, creemos que es el momento de no hacerle el juego a las tabacaleras, es el momento de ponernos en los estándares internacionales. Y cuando hablamos de los estándares internacionales, estamos hablando de los estándares que recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero que ya están, por ejemplo, en países como España, pero también nuestros vecinos, Perú y Ecuador. Miremos, para hacer una comparación, cuánto cuestan los cigarrillos en nuestros países vecinos, para no irnos a hablar en euros. En nuestros países vecinos, tanto en Perú como en Ecuador, tenemos que una cajetilla de cigarrillos cuesta 19.000 pesos, mientras que estamos hablando de que en Colombia cuestan entre 5.000 y 8.000 pesos. Entonces, en realidad, ¿por qué esa diferencia? Porque en Colombia tenemos una menor regulación. Y lo otro que hay que entender es que está comprobado que cuando subimos los impuestos al tabaco disminuye el consumo, y esto significa ahorrar muchísima plata en términos de salud pública. Se calcula que son unos 6 billones de pesos al año lo que estaríamos ahorrando en términos de salud pública en el país, solamente si aumentamos este impuesto al tabaco. Bien, mire, Paola, le leo unos comentarios de nuestro YouTube Live. Dice John Alexander Beltrán, nada, los vapeadores es el mismo cigarrillo, solo que eléctrico, y hasta son más cancerígenos. Dice John Alexander Beltrán, impuestos a esos venenosos. Otro comentario que nos escribe aquí Harold Duarte, sí, yo fumo tabaco y creo que está bien poner más impuestos en aras de reducir su consumo. Un cigarrillo Marshall cuesta tan solo 400 pesos. Paola, la escucha la representante. Sí, representante, bueno, usted habla o dentro de la propuesta se hacen unas cuentas de recaudar 1 billón de pesos más con estos impuestos. ¿Cómo hacen esas cuentas por un lado y por el otro? Si, bueno, los impuestos que hoy en día tienen productos como los cigarrillos o los licores, pues tienen destinación específica y son impuestos territoriales, departamentales. En este caso, ¿serían impuestos que irían al Tesoro Nacional?
¿Y serían específicamente para financiar la salud? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, son muy interesantes. En este momento, a una cajetilla de cigarrillos tiene un impuesto, digamos, que se llama impuesto específico. Esto es muy técnico, pero para que lo entendamos, cada cajetilla de cigarrillos tiene un impuesto de 2.800 pesos, que como les digo, es muy bajito comparado con todos los estándares internacionales. Lo que estamos proponiendo es que este impuesto aumente a unos 8.400 pesos por cigarrillo, y es así como se lograría aumentar de esta manera casi 1 billón de pesos en términos del recaudo. Recordemos que la reforma tributaria pretende recaudar 25 millones de pesos. Aquí tendríamos una fuente de ingresos adicional, pero además, como mencionaron lo de los vapeadores, hay que decir que los vapeadores, que son cigarrillos electrónicos, es prácticamente lo mismo, en este momento no tienen nada de impuestos. Entonces, si bien en este momento no es una gran parte del mercado, sí está en expansión y está en expansión y está en expansión, hay que decirlo, sobre todo entre los adolescentes, entre los más jóvenes, que muchas veces están desinformados, creen que no tiene riesgos para la salud, creen que se tratan de unas esencias, cuando sí estos cigarrillos contienen nicotina y contienen otras sustancias que son peligrosas para la salud. Bueno, pero no me respondió el representante lo del tema de la destinación. Sí, lo de la destinación. Estos son impuestos que van a los departamentos. Entonces, por ejemplo, se usan en temas de salud que administra cada uno de los departamentos y, por supuesto, en el caso de Bogotá, el distrito de Bogotá. Representante, ¿por qué no incluir, o tal vez lo han pensado para más adelante, el tema también de los cigarrillos por combustión? Sí, los de combustión. Lo podríamos revisar. Ese es un tema que también podríamos revisar. Y sobre estos temas, porque hay un tema ambiental que está relacionado con los cigarrillos que quiero traer a colación acá, que también es el tema de las colillas. Las colillas están contaminando mucho y a veces nos dicen, pero los cigarrillos electrónicos se encuentran en canecas comunes y corrientes, la disposición final no es óptima y eso también está causando, digamos, una contaminación ambiental de la que muchas veces todavía la ciudadanía no es muy consciente. Mire, este comentario genera varias discusiones. En nuestro YouTube Live dice Alberto JJ, un saludo desde Noruega, el país con los impuestos más altos al tabaco y derivados. No han servido para desincentivar el consumo, pero pagan la salud de todos con los impuestos. Bueno, por aquí nos dicen Jacatara, el Marshall es de contrabando, es horrible. Por acá dice Alfonso Becker, oiga, también súbanle más impuestos al guaro. Y otro comentario por acá de Juan Labrant, fabuloso grabar productos que resultan nocivos para la salud, ya se ha hecho en otros países, no están descubriendo el agua tibia, no sé por qué tanta alaraca. Y nos comentaban también por acá que cuando una persona estaba en Ecuador tenía que irse incluso a la frontera. Mire, nos dice Camuy, en Ecuador sí me salía caro fumar. Nos pone Camuy, tocaba ir hasta la frontera con Colombia para encontrar cigarrillos baratos. Entonces coincide la tarifa que usted nos dice, representante, que en Ecuador y Perú una cajetilla puede costar 19.000 pesos y aquí en Colombia 5.000 y 8.000 pesos. Yo quiero que hablemos un poco más del tema de los vapeadores, porque ustedes argumentan que primero pues no tienen ningún impuesto a diferencia del cigarrillo, que ustedes lo que quieren es incrementarlo, los vapeadores no lo tienen, pero además esa preocupación y con qué respaldo científico lo argumentan por el uso de vapeadores en menores de edad. ¿Cuál sería también el impacto o las cifras que ustedes calculan de personas que están utilizando los vapeadores? Bueno, les comparto algunas cifras muy interesantes. El 9% de los adolescentes entre los 13 y los 15 años usan vapeadores y el 16%, y estamos hablando en este caso de personas que normalmente están en edad en el colegio, en el bachillerato. Y también el 16% de los universitarios están usando en este momento vapeadores. Entonces vemos que es un tema que sí está en expansión, es un tema al que tenemos que ponerle cuidado porque muchas veces los chicos creen que no es lo mismo que un cigarrillo, pero la verdad es que contienen nicotinas, contienen otras sustancias que sí pueden ser perjudiciales para la salud. Se ha comprobado que puede tener afectaciones, por ejemplo, en la respiración, en los bronquios. Entonces sí es un tema que necesitamos regular, que ya está regulado en otras partes del mundo. Incluso hay países del mundo que están diciendo, un momento, tenemos algo de duda sobre esto, estamos prohibiendo del todo los vapeadores y están prohibidos en algunos países del mundo. Por ejemplo, en México está
prohibida su venta, la venta de vapeadores. Nosotros no estamos siendo así de radicales, nosotros decimos, regulémoslos, pongámosles el impuesto que necesitamos que tenga, así como los demás, digamos, como los cigarrillos que le hacen daño a la salud. Representante, usted, bueno, ya nos dice lo que toca hacer, y usted lo mencionaba al principio, pero muy por encimita. Yo quisiera que usted nos diera un poco más de detalles, entonces, la propuesta, ¿cómo quedaría? Si, por ejemplo, en este momento la cajetilla de cigarrillos está entre 5.000, 8.000 pesos, con ese impuesto que ustedes proponen, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría un vapeador? ¿Cuánto quedaría el tabaco? Bueno, para los cigarrillos estamos hablando más o menos de duplicar el costo de las cajetillas de cigarrillo. Quedaría más o menos en 16.000 pesos, que sigue siendo por debajo de lo que pasa en países como Perú o como Ecuador, y hay una preocupación con el contrabando. Siempre se habla del contrabando, hay que decir que el contrabando de cigarrillos, esto alcanza a ser más o menos el 5% en Colombia, mientras a nivel global es del 10%, y de todas formas con el incremento quedaríamos por debajo de, digamos, del precio que se consigue en los países vecinos, entonces no tendría una afectación respecto al contrabando. Los vapeadores en este momento no tienen impuestos, y entonces estamos hablando pues de un incremento que también sería considerable, que sería, esperamos, incluso superior. Aquí se calcula distinto, no se calcularía, digamos, como en el caso de los cigarrillos se calcula por cajetillas, en el caso de los vapeadores sería como un impuesto que parecido como a un IVA para los vapeadores. Entonces sí sería, digamos, un porcentaje sobre el precio del vapeador. Bueno, mire, más comentarios a esta hora, Mauricio. Hay muchos en nuestro YouTube Live. Dice libertad y orden. A los políticos les importa un bledo la salud. Lo que quieren es recaudar más y más impuestos para gastárselo ellos en mecato, dice John Alexander Beltrán. El marketing que tienen los vapeadores es bravo. Le venden a la gente que son mejores, que están de moda, y hasta menores de edad usan estos venenos sin regulación. Dice Sublimation ID. Me parece excelente que le pongan impuesto al cigarrillo, y sería genial que lo hagan también con el licor, pero usted sabe que el lobby también que pueden hacer esta industria, pues va a ser duro. Claro, y mire estos comentarios también, otros de Harold Duarte. Sí, yo fumo tabaco y creo que está bien poner más impuestos en aras de reducir su consumo. Un cigarrillo Marshall cuesta tan solo 400 pesos, y este otro, y el impuesto de las iglesias sería otra gran opción. ¿Cuántos billones se podrían recaudar? ¿Por qué le tienen miedo a las iglesias? Bueno, representante, esta iniciativa usted nos decía que estaba de la mano con Red Papás, con la Fundación ANAS. Háblenos un poco más de detalles de por qué ellos la respaldan, porque es que además recordemos que Red Papás se dio una pela dura con respecto al etiquetado de los alimentos ultraprocesados y del azúcar que muestra muchas veces que es algo saludable, los juguitos naturales de caja, pero que realmente no es así, y ellos dieron ahí una pelea dura. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud, y lo que nos dice hoy Red Papás es precisamente, ojo con los vapeadores. ¿Por qué? Porque sí sabemos que están en todo el contexto de la juventud. Obviamente somos defensores, digamos, de la libertad de expresión, del libre desarrollo de la personalidad, pero muchas veces en este caso no hay información suficiente. Es que ni siquiera en las etiquetas de los vapeadores se habla de cuánta nicotina realmente tienen estos que son cigarrillos electrónicos. Entonces hay muchísima desinformación al respecto. Los jóvenes creen que están, digamos, fumando esencias florales, cosas de ese estilo. No, no es así. Por eso Red Papás, digamos, tuvimos ese acercamiento y ellos nos manifestaron esa preocupación, pues, digamos, tan evidente. Tuvieron una batalla, como ustedes lo dicen, muy grande con el etiquetado de la comida chatarra, y bueno, ahora creo que sí llegó el momento de hablar del impuesto al tabaco y también a los vapeadores, que está afectando sobre todo a las personas más jóvenes, y por eso los papás están pues tan preocupados por este tema. Seamos sinceros, hay muchas personas que pues van a poner el grito en el cielo cuando se empiece a discutir si valen esta proposición para que sea incluida en el articulado de la reforma tributaria. El tema del lobby, ¿cómo lo ven? ¿Les preocupa? ¿Ustedes ya han podido tener acercamientos con esta industria de los cigarrillos, de los vapeadores? Porque es que además, si mi memoria no me falla, esta no es la primera vez que se intenta una iniciativa de este tipo, pero en el pasado fracasó. Sí, es difícil que el lobby se quede quieto, eso lo sabemos, pero bueno, yo tengo una curul independiente que afortunadamente no le debe,
digamos nada a nadie, y en ese sentido pues podemos dar estas peleas para las que llegamos al Congreso de la República, sobre todo cuando sí se ha confirmado, y con esto quiero darle la respuesta a uno de los comentarios que me le llegan ahora, sí se ha confirmado que con estos impuestos se reduce el consumo. Por ejemplo, aquí lo tenemos, entre el 2016 y el 2018 logramos que hubiera un incremento en los impuestos en cigarrillos. ¿Y saben cuánto disminuyó el consumo? Un 34%. Y con este aumento que nosotros proponemos, creemos que puede haber una disminución en 1 millón de fumadores. En este momento tenemos 5 millones de fumadores en Colombia y podría haber una disminución de hasta 1 millón de fumadores. Imagínense lo que eso significa en términos de salud pública, de ahorrar vidas, de ahorrar costos para la salud, que es realmente lo que nos está importando cuando estamos presentando esta proposición. ¿Qué otras medidas se pueden analizar o por lo menos buscar una viabilidad y que lleguen a ser adoptadas en la sociedad? Por ejemplo, yo me acuerdo por allá en el 2011 se habló de prohibir la venta al menudeo y salió una norma y estaba prohibido que se vendieran cigarrillos sueltos y las personas que compraran o los tenderos que vendieran cigarrillos sueltos tendrían que pagar algunas multas, pero eso quedó en nada, definitivamente eso no tiene control y uno ve que pueden comprar un cigarrillo suelto en cualquier parte, el menudeo se puede conseguir en cualquier ciudad del país. ¿Se ha pensado de pronto en otra medida o quizás en pedagogía para evitar el consumo? Bueno, parte de la propuesta también incluye que parte de estos recursos se usen precisamente para pedagogía, que es tan importante siempre invertir en educación. Pero además hay que decirlo, hemos logrado reducir el consumo de tabaco en el país, no solamente por los impuestos digamos que han contribuido grandemente, sino que siempre esto pues es un tema complejo, siempre requiere otras medidas. Por ejemplo, el tener los espacios libres de humo también es una medida que ha contribuido a reducir el consumo, y habría que hablar entonces del tema del humo de los vapeadores. Yo creo que para allá también tenemos que abrir el debate y que dar esa discusión, porque sí hay una afectación también a las personas que están alrededor, no solamente con el humo del cigarrillo tradicional, sino también con el vapeo. Bien, pregunta final, ¿cómo está el ambiente? Porque usted le mandó una carta al ministro antes de presentar oficialmente esta proposición y la propuesta de articulado en la Comisión Tercera de la Cámara. ¿Ya le contestó algo? ¿Qué le dicen sus compañeros en la comisión? ¿Hay ambiente? ¿Usted cree que la logra? Yo he hablado con varios compañeros en la Cámara de Representantes, veo buen ambiente. Algunos de los senadores también han dicho que apoyan la proposición. Yo creo que se puede lograr con la presión ciudadana que podamos hacer, las redes sociales, los medios de comunicación, ustedes saben, hacen una presión enorme para que estos que han sido luchas de tantos años finalmente logren hacerse realidad, porque se trata pues del bienestar general, del bienestar de la población. Es que hasta los mismos fumadores están diciendo, sí, nos parece justo, nos parece que es una propuesta sensata. Aquí los únicos que pueden ser opositores son los del lobby de las tabacaleras y pues no les podemos seguir haciendo.